Pues empezamos. Primero de todo, bienvenidos a los participantes. Gracias por prestarnos este ratito de compartir reflexiones acerca de nuestra profesión y poderlas compartir con nuestros compañeros colegiados. Y también agradecer a los compañeros colegiados que se han conectado para escuchar el discurso. Os pediría a los participantes, pues eso, que intentéis que la conexión de Internet esté estable y a los compañeros que estéis escuchando, pues mantener el micrófono en silencio en la medida de lo que sea posible para poder hacer una conversación más fluida. Sin más dilación, empiezo. Para los que no me conocéis, soy Ana Ramón, compañera de la Junta Directiva del colegio y socia junto con Yolanda Jimeno del estudio de diseño ISO Design. Y hoy vamos a hablar de Triangular. Es nuestra quinta edición de debate y bueno, la finalidad de este tipo de acciones por parte del Colegio de Interioristas es un poco, pues bueno, afianzar el colectivo y poder compartir entre todos desde la confianza y la transparencia que nos sea posible, pues temas que al final nos afectan en nuestro día a día y nos preocupan. Hoy tenemos con nosotros a tres compañeros, a Sara Sánchez, de WS Estudio, a Irene Notario, compañera del estudio de Pepe Cosín, y a Fran Causey de Castellón, si no me equivoco, Fran, del estudio que también es con tu nombre, ¿verdad? Tu estudio. Correcto. Sí. Os explico un poco cómo va a ir a los que no nos habéis conectado en ocasiones anteriores. Es un debate que parte de tres bloques. En este caso, como hemos dicho antes, vamos a hablar del cliente, la importancia del papel que tiene el cliente en nuestro trabajo, por eso el título, ¿no? del triangular de esta edición se llama El discurso del rey. Os haremos, a partir de una reflexión, os iré lanzando preguntas a cada uno. De una misma pregunta podéis participar. Lo interesante es ver la visión desde los tres puntos de vista acerca del tema que abordamos. Iremos cambiando de bloque y os iré avisando más o menos. Pero bueno, para empezar a hablar con los compañeros, pediros una mini presentación para que mejor que vosotros podéis hablar de un poco la trayectoria que tenéis. En nada, en un minuto cada uno. ¿Quieres empezar tú, Fran? Vale, perfecto. Bueno, pues como has comentado, yo tengo el estudio aquí en Castellón, soy de Castellón. Empecé a trabajar por mi cuenta como interiorista en el año 2005 aproximadamente. Y bueno, ya hasta hoy. Y durante estos años, pues he ido haciendo diversas actividades más, formar un espacio de coworking. He sido delegado del colegio en Castellón desde 2006 hasta estas últimas elecciones. Y bueno, poco más. Resumiendo es eso y muchos años de pelea, alegrías y penas con los clientes, ¿no? Que bueno, ahora le iremos dando contenido al tema. No hagamos spoiler, ahora vamos a ir de lleno con el tema. Irene, cuéntanos tú que, bueno, conocemos a Pepe, ¿no? Que es la cara como más visible del estudio, pero nos parece también interesante, pues bueno, conocer a más parte de su equipo. Sí, bueno, primero de todo quería agradeceros al colegio por invitarme a participar en esta quinta edición del Triangular. Para mí es un honor daros la enhorabuena por esta iniciativa que he estado siguiendo en anteriores ediciones y un placer compartir este ratito con Fran, con Sara y contigo también. Y bueno, pues efectivamente pertenezco al equipo de Estudio Cosín, capitaneado por Pepe. Y bueno, pues llevo más de 5 años en el estudio. En la carrera había que hacer prácticas obligatorias y tuve la suerte de hacerlas con ellos y ya pues he continuado hasta el día de hoy. Muy bien, buen maestro, Irene. Sí. Y bueno, Sara, no por ser la última, la menos importante, cuéntanos también un poco de tu estudio y de tu trayectoria. Bueno, pues soy Sara y soy la fundadora del estudio WS, Space and Branding. Y bueno, hoy en día somos un estudio multidisciplinar porque abarcamos desde arquitectura, interiorismo, gráfico y todo aquello que tenga que ver con poner un lápiz en mano. Llevamos así desde el 2014 que lo fundé y la verdad es que tengo que decir que hemos crecido mucho y muy rápido y somos un equipo muy fuerte y con una calidad de proyectos que al final nos obliga a replantear muchas situaciones
cuando tenemos el discurso del rey enfrente. Pues bueno, ya veo que se ha roto el hielo, que ya vais un poco sintiéndoos más cómodo y que queréis, os veo con ganas de empezar. Así que sin más, abrimos la primera tanda de preguntas. A modo irónico, a este primer bloque le hemos llamado el cortejo, que es cuando la parte de seducir, ¿no? Al cliente, llevarnos a nuestro terreno y al final vender el diseño. Lanzo la primera pregunta. Mira, se la lanzo a Irene. ¿Cómo accedéis a los nuevos clientes? Porque damos por hecho que, bueno, que los tres ya tenéis una trayectoria, que al principio todo el mundo empezamos con mi amigo se quiere hacer no sé cuántos, mi primo, mi familia. Entendemos que, bueno, que hemos pasado un poco esa fase, disculpad, y que estamos en ese punto en el que, bueno, que empiezan a entrar en el estudio nuevos clientes. ¿Cómo accedéis a nuevas oportunidades de negocio? Bueno, yo puedo hablar de lo que llevo viviendo este tiempo, ¿no? Al final trabajo en un estudio que tiene muchísima trayectoria, se lleva muchos años trabajando en los clientes, se crea una red de clientes, ¿no? Que te permite pues seguir siempre trabajando con ellos. Hay veces que pues tenemos clientes que hace años les decimos, por ejemplo, a las oficinas y después de unos años vuelven a contactar con nosotros pues para que le hagamos, por ejemplo, la reforma de su casa. Son muchos años y hay clientes que están muy afianzados. Aún así, pues siempre estamos en la búsqueda de nuevos clientes, ¿no? Yo creo que en el momento en el que estamos, creo que es muy importante tener un buen plan de marketing, una buena estrategia, estar muy al día con tema de página web, de redes sociales, estar al tanto de todos los eventos que van surgiendo, ¿no? Saber un poco moverte. Pero al final lo principal es el marketing. Pepe nos cuenta que en sus inicios se tenía que dar a conocer, ¿no? Tenía que conseguir clientes y que se le ocurrió la idea de poner una valla publicitaria. Hace muchos años eso era, bueno, la gente cuando lo decía pues no lo entendía, ¿no? Y él apostó por eso y lo hizo. Y al final eso es marketing. Hoy en día se hace de otra manera, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Saber estar ahí. Muy, muy importante el tema del marketing porque al final la comunicación también sigue siendo diseño, ¿no? Y es como un hilo que va unido un poco también a nuestra profesión y hay que cuidarlo. Fran, cuéntame, ¿cómo llegan los clientes nuevos para ti? ¿Perteneces a un grupo de networking, aparte del marketing? ¿Tienes una red comercial? ¿Cómo lo haces? Pues mira, en mi caso, afortunadamente, lo que funciona es el boca a oreja. Das lo mejor que puedes en un proyecto para un cliente y ese cliente, pues como ha comentado Irene, años después puede volver a confiar en ti para realizar otro proyecto. O lo más habitual es que hable de ti a otros familiares, conocidos, amigos, etcétera. Luego el tema de redes sociales, pues también lo solemos utilizar, depende de cómo nos fluctúe la energía, ¿no? Como a todas y todos, pues a veces tienes más volumen de proyectos y te da menos tiempo de ir actualizando redes, pero en otras ocasiones pues te lo tomas un poquito más en serio y las llevas más actualizadas. Entonces ahí pues también voy detectando pues gente que aparte de que ya le han hablado un poquito de ti, pues tus contenidos que tienes online pues también ayudan para que esos posibles clientes pues puedan consultar toda esa información que tienes de proyectos, de otras actividades que haces y bueno, pues que se aseguren más a la hora de finalmente contactar contigo. Y luego el hecho de pertenecer también a diferentes asociaciones o al colegio o realizar actividades que tienen cierta relación con tu profesión, pues eso, como he comentado, pues también te da más presencia en lo que es redes sociales, ¿no? Eso lo puedes comprobar también un poco, pues te creas tu nombre o tu estudio y ves un poco, pues, por dónde vas apareciendo, ¿no? Y si ves que apareces, pues, proyectos que has hecho, tu web, o participado en una charla, una presentación, etcétera, en otros eventos, pues, quieras que no siempre son como miguitas de pan, ¿no? Que vas poniendo y al final la gente va cogiendo las miguitas y te va encontrando. Realmente pocos clientes, muy pocos he tenido que hayan venido y hayan preguntado sin saber nada de mí o sin que nadie les haya hablado de mí. A lo mejor simplemente que me hayan visto en la web y ya está, ¿no? Por ejemplo, poniendo interiorismo Castellón, ¿no? Muy poca gente ha contactado así. Normalmente suele ser boca a oreja.
Y bueno, Sara, tú como comentabas, ¿no?, al inicio de la sesión, que habéis crecido de una forma exponencial en muy poco tiempo. ¿Cuál ha sido vuestra estrategia para poder crecer tanto? Porque entiendo que ese crecimiento va paralelo a la cantidad de proyectos o de clientes, ¿no?, que han ido en aumento. ¿Tenéis alguna estrategia? Pues la verdad es que en los primeros años de recorrido de WS, más que cómo llegan los clientes, yo me preguntaría, y hicimos un estudio de a qué clientes quiero yo llegar, no cómo me llegan los clientes. Es decir, nuestro objetivo anual siempre es crear una estrategia que sepamos a qué fin tiene. O sea, es decir, queremos hacer reformas, queremos hacer obra nueva, queremos hacer interiorismo corporativo, interiorismo residencial, qué tipo de proyectos queremos desarrollar. Entonces, más que cómo nos llegan los clientes, que obviamente, igual que han dicho Irene y Fran, el boca a boca es importantísimo. Sobre todo nosotros lo que consideramos que es más fundamental todavía es saber cuál es nuestra estrategia y a qué clientes nos queremos dirigir, porque sabiendo eso, sabemos dónde enfocar nuestra estrategia de marketing, nuestra comunicación. Nosotros, la verdad es que hemos tenido mucho cliente boca a boca, pero también hemos tenido clientes gracias a plataformas en las que estamos como perfil profesional. Que de inicio nos sorprendían, pero luego al final vimos que tenía un resultado todo ese trabajo que habíamos desarrollado, posicionando nuestro perfil, enfocando la tipología de producto para el tipo de cliente al que queremos obtener. Y creo que sobre todo se basa en eso, en generar un nexo de unión entre qué queremos nosotros y qué quiere el cliente de nosotros, porque así sabemos dónde dirigirnos. Y sobre todo, no tener una estrategia a vista a un año, al revés. O sea, nosotros cuando creamos una estrategia es vista a 5 años, 6 años, cómo queremos vernos en un futuro y cuál es el posicionamiento que queremos tener dentro del mercado, porque al final la competencia es muy grande y la competencia también es muy potente y tenemos que tener nuestro valor diferencial. Y ya por último, creo que es más que importante ya no solo el boca a boca, sino en que te pongan cara, ¿no? O sea, que sea algo personal, que al final tú cuando contratas un servicio a una persona. Entonces, al final, para nosotros creo que es muy importante esa relación que tenemos con los clientes actuales para que eso se reproduzca y un poco pues se vaya difundiendo en el mercado en el que nosotros estamos posicionados. Y al hilo de este primer bloque, ¿cómo es esa primera fase de relación, el primer contacto con el nuevo cliente, ¿no? Hablamos que la importancia que tiene poner las personas como foco. ¿Cómo es ese briefing? ¿Hacéis un briefing experiencial? ¿Hacéis una entrevista quedando en un sitio, acompañando al cliente a ver diferentes referencias? ¿Cómo es esta primera toma de contacto? No sé quién. Vale, Sara, pues ya que... No lo sé. Perfecto, no, puedes seguir. Continúa, te he visto que has arrancado aquí. A ver, nosotros normalmente cuando contactamos con un primer cliente siempre le enseñamos todo lo que somos capaces de hacer por él, ¿vale? Porque ellos a lo mejor nos vienen solamente con la idea de necesito que me ayudes a proyectar este espacio y al final luego resulta que la necesidad que tienes es mucho mayor. Entonces, lo primero que hacemos en la primera visita con el cliente es trazar un eje para saber desde dónde parte él y cuáles son sus objetivos y en ese recorrido ir acompañándole, porque al final luego se dan cuenta que pues tienen una marca obsoleta o no la tienen, o tienen un tipo o sea, el programa de necesidades que ellos han definido es incompleto o no han tenido en cuenta ciertos aspectos. Y sobre todo es que normalmente le llamamos la contraria en muchas ocasiones, porque entendemos que ellos tienen un punto de vista obviamente ajeno al nuestro y que al final se dan cuenta que lo que le estamos aportando y lo que le estamos refrescando al final es el resultado de que un negocio sea rentable, no sea rentable y que sea lo que esperan de nosotros. Muy bien. Irene, claro, Fran, ¿cómo hacéis? Perdona, Ana, Dime. Algo de lo que decía Sara es que eso de ir un poco en contra del
del cliente en ocasiones es pienso yo, el valor también diferenciador que tenemos. No coger lo primero que te dice el cliente y trabajar a partir de ahí. En cuanto te pones a hablar con él, en nuestro caso, por ejemplo, cuando nos llama el cliente, normalmente vamos a visitar, si es una rehabilitación de un espacio, una vivienda, un local o lo que sea, quedamos con él allí y entonces pues le escuchamos y él nos cuenta un poco pues todas esas necesidades que él tiene. Luego nosotros durante esa conversación pues le vamos contando también los servicios, digamos, que vemos, que ofrecemos, que puedan encajar un poco sobre esas necesidades y le vamos dando forma en el sitio. Incluso, no sé, pues si empieza a hablar sobre ideas que tiene y aquí haría esta pared y aquí haría no sé qué, pues le podéis ir soltando también alguna idea y tal para que vea bueno, lo que vemos nosotros es que él detecta que desde el principio ya te estás involucrando en el proyecto que él necesita. Luego ya en el estudio ya sí que cogemos toda esa información, le damos más forma y entonces la siguiente reunión, digamos, ya le proponemos qué es lo que haríamos nosotros en cuanto a servicios sobre esas necesidades. Y muchas veces, en ocasiones, pues lo que él pensaba, como decía Sara, ¿no? Lo que él pensaba que tenía que hacer, pues en ocasiones no hace falta hacer eso o hace falta hacer más. Entonces nosotros se lo proponemos y ya valoramos los honorarios de acuerdo a eso. No vamos de inicio con que voy a hacerte un proyecto. En ocasiones no hace falta a lo mejor hacer un proyecto completo, cuando haces dos cositas ya le has solucionado el problema que tiene. Entonces, por una parte tenemos, ¿no?, la parte de vender el estudio, ¿no?, como decía Sara, de ofrecerle al cliente una visión de hasta dónde podemos llegar. Nos comentaba Fran también el tema de entender al cliente, ¿no?, de escucharlo, ver su propuesta y sorprenderle quizá y asesorarle con el resultado. Irene, ¿qué pasa con esos clientes? Es decir, ¿cómo tenéis vosotros alguna estrategia o algún protocolo para eso que el cliente no te cuenta, pero que tú tienes que percibir, ¿no? Porque muchas veces el cliente nos cuenta un discurso, pero claro, en ocasiones no sabe explicarse. O él tiene una idea en la cabeza que pretende que nosotros como diseñadores podamos leerle la mente, ¿no? Esos clientes más difíciles, ¿seguís vosotros algún cuestionario, algo más experiencial como para poder leer esa información que a priori parece que no se cuenta? Pues un protocolo como tal no llevamos, porque al final, igual que cada proyecto es diferente, cada cliente es diferente, ¿no? No se puede usar siempre las mismas técnicas o la misma forma de hacerlo. Comparto mucho lo que han dicho Sara y Fran, y es clave entender que el cliente nos necesita, a lo mejor es consciente de que nos necesita, pero no sabe hasta qué punto, no sabe hasta dónde podemos llegar a trabajar nosotros. O sabe que necesita algo, pero se da cuenta con una conversación o teniendo una reunión o viviendo el espacio que quiere, por ejemplo, reformar, que necesita más de lo que él pensaba, ¿no? Entonces, aparte de pues, esa necesidad en cuanto a proyecto, también tiene la necesidad del trato, ¿no? y de conocer un poco todo. Bueno, pues es un protocolo como tal, no, intentamos sacar toda la información posible de los contactos que tenemos con él, de pues, reuniones, si podemos ir a visitar el espacio con él mucho mejor, ¿no? Yo creo que cuando estamos en un espacio con el cliente, resulta más fácil transmitirnos lo que quiere, ¿no? Es capaz de visualizarlo más y yo creo que es clave muchas veces las conversaciones que tenemos con el cliente, dejarle hablar, que nos cuente lo que quiere. Yo creo que en esos momentos el cliente dice lo que para él es importante, ¿no? Y creo que a partir de ahí se puede extraer mucha información y puede ser clave para el futuro proyecto que tenemos entre manos. Entonces, bueno, pues simplemente pues darle esa confianza, ¿no? Esa profesionalidad, que el cliente sienta que está en buenas manos y que apostando por nosotros, pues seguro que sale un proyecto que queda muy contento con el resultado. Además, me viene al pelo tu contestación para iniciar el segundo bloque de preguntas, que hablamos del apareamiento, ¿no? Es decir, ya has seducido, ya el cliente ya se ha fijado en nosotros, pero ahora hay que convencerle de que no puede mirar a otra parte, que es nuestro estudio, ¿no?, con el que tiene que trabajar. Sara, te lanzo la pregunta. ¿Cómo consigues hacer
ese más de confianza, ¿no? O sea, al final acabar de cerrar un proyecto, evidentemente, aparte de honorarios, aparte de los números, que es un tema que también se trata con el cliente, sino es decir, cómo acabas de afianzar esa confianza para que el cliente, ¿no?, al final pueda hablar con fluidez y pueda explicarse las cosas que entiende, las que no entiende. A ver, nosotros creo que si algo valoran nuestros clientes del estudio es que desde que mantenemos la primera reunión y cerramos un proyecto, nuestra conversación ya es de forma continuada con el cliente. No nos cerramos a establecer reuniones pautadas para el desarrollo del proyecto. Al revés, es como una conversación de trabajo diario con ellos para poder extraer toda la documentación y sobre todo para que también ellos nos conozcan a nosotros. Al final, la gente que viene por boca a boca te conoce de lo que oye, pero no te conoce a ti ni a tu equipo. Entonces, para nosotros es muy importante, primero, que conozcan nuestro estudio, que conozcan nuestra forma de trabajar, porque tú en la primera reunión que mantienes con ellos, al final les presentas todo lo que puedes hacer por ellos y cómo llegar a ese objetivo que tienen. Pero no han conocido digamos, tu corazón, ¿no? Que al final es el estudio, el equipo que lo forma y luego, sobre todo, qué personas van a participar de ese proyecto. En nuestro equipo no soy yo la cara visible de todos los proyectos, al revés, yo intento que parte del equipo se involucre y que sea el que tenga el contacto directo con el cliente diario, porque al final es el tándem perfecto para que los proyectos salgan y no se deje nada en el tintero. Y la confianza, yo creo que al final el cliente, cuando te contacta y ve tu portfolio y ve cómo te expresas y cuál es tu forma de trabajar, adquiere confianza ipso facto, salvo que luego en el desarrollo del proceso del proyecto te desentiendas de su objetivo, que no es el caso. Creo que es una confianza que se va ganando, que al final se acaba convirtiendo en amistad, pero no es nuestro objetivo de inicio. Nuestro objetivo de inicio es que él confíe en nosotros porque ha visto lo que hemos hecho, tiene referencias, si las quiere puede ir a sitios y visitar sitios que hemos hecho y hablar con las personas para las que hemos trabajado, y creo que esa confianza se plantea ya desde el minuto cero. Luego ya viene el exceso de confianza. Bueno, eso nos daría para otro triangular que tengo también nota. Mi compañero Fran, que también está por aquí, que es junto con Sebas con el que montamos este tinglao, ¿no? Es decir, haremos un triangular del exceso de confianza. Correcto. De todas formas, al final de la sesión también hablaremos de los límites, ¿no? Sí. En el último bloque. Pero sí, bueno, es interesante lo que además creo que es compartido con todos. Fran, para esos usuarios o esos compañeros que, pues bueno, quizá no llevan una trayectoria tan dilatada dentro de la profesión y que quizá el nombre del estudio en sí no ofrezca esa confianza como pasa con otros estudios, ¿cómo hacéis o qué consejo le das de cómo vendo el proyecto, ¿no? Al final, de cómo hago ese impacto, qué herramientas utilizas para que cuando el cliente vea la idea diga, wow, este es el proyecto que quiero y no me equivoco en confiar en este estudio? Ese triangular que has comentado ahora de exceso de confianza, ese no lo pongáis en YouTube. Después. No, hombre. solo para asociados. Porque si tiras un poco de la lengua, aquí se puede armar una buena. Bueno, estáis hablando de muchas veces, nombrando muchas veces la palabra confianza, y yo pienso que eso es la base de la relación con cualquier cliente. O sea, tiene que existir una confianza mutua, si no, ya puedes hacer que no funciona. Proyectos en los cuales tú vas trabajando y vas proponiendo y el cliente pueda ir por detrás buscando alternativas por su cuenta y yo te propongo esto, pues yo creo que esto mejor, mira esta imagen que me he descargado y tal. Ahí se complica un poco el proyecto, ¿no? Hablando un poco de la confianza. Sobre tu pregunta de un poco, ¿no? ¿Cómo consigues enamorar ya al cliente, ¿no? y engancharlo? Pues, como ha mencionado Sara, pues intentar tener un contacto continuo con él, que no vea que has contactado y tal, y luego de repente has desaparecido.
A nosotros nos funciona bastante bien el recurso de lo que son las infografías, por ejemplo, o las visitas virtuales, en lo que es la reunión, digamos, donde enseñas la propuesta, porque en la mayoría de los casos los clientes, aunque les expliques cómo trabajas en el estudio, qué procesos sigues, qué documentación le vas a entregar, por lo menos en mi experiencia, en la mayoría de los casos hay cosas que no conocen, no saben lo que es a lo mejor una infografía o han oído hablar de esa palabra. Entonces, intentamos que esas propuestas pues sean impactantes y que se puedan ver ya en esa primera reunión cómo va a quedar su espacio. Entonces, de esa manera, digamos que ya los dejas un poco, pues como un poco alucinados, ¿no? Luego ya vas puliendo, ya vas sacando los peros, de pues esto así, sí, así no, este color no me gusta, este tal. Pero sobre todo ven ahí, ¿no? Digamos que conviertes en tangible, pues eso intangible que intentas venderles, ¿no? Que en general muchos clientes, pues no, es que te voy a vender pues esa idea, esa distribución, esas soluciones, claro, eso no es algo que puedan tocar. Entonces, el hecho de que podamos hacer que eso, pues, puedan ver en la pantalla, que es así como tocar cómo será su espacio, pues eso nos ayuda mucho a convencerles y a que pues confíen en nosotros. Aparte de luego todo el rollo que les sueltas, ¿no? Toda la parafernalia que te inventas durante la propuesta, todas las verdades, algunas mentiras que dices también y Bueno. eso ayuda. Me gustaría, Ana, Sí, comentar respecto al tema de la confianza del cliente y el cómo tratarlo, ¿no? Hace relativamente poco hubo una formación del colegio que se llamaba Conoce a tu cliente de la neuroventa. sí, además Y la conozco de cerca. sí, estábamos ahí. Y me hizo reflexionar muchísimo, muchísimo porque te paras a pensar y dices, jolín, es que con la persona que estoy tratando en este momento no tiene nada que ver con la que he tratado hace una hora, ¿no? Entonces, pues nos enseñaban un poco a utilizar diferentes herramientas para tratar con las diferentes personalidades de cada cliente. Y bueno, pues creo que era muy interesante conocer al final que depende de la persona que tienes enfrente, pues tu respuesta tiene que ir por un lado o por otro, ¿no? Y saber encaminar esa conversación. Y bueno, pues creo que eso también ayuda mucho para la confianza del cliente. Sí, además quería que nos contaras después del spam, para que por favor todos los que puedan y tengáis acceso al curso de neuroventas, que es muy interesante, no es porque lo diga yo, Irene también lo ha Sí, sí, corroborado, sí, corroboro. pero corroborar la información, decirte eso, ¿no? Porque al final, cuando el primer impacto, ¿no? Del cliente, cuando llega, te ha contado la historia, le has vendido el estudio, le vas a presentar el proyecto, o sea, esa parte de venderle el concepto, venderle el trabajo, ¿cómo se me sale la palabra? Va a ser de mucho peso a la hora de desarrollar el resto del proyecto, ¿no? Que el cliente entienda el concepto que tú quieres decir, con el poco trabajo todavía, las primeras líneas, el primer concepto, va a ser detonante, ¿no? Para después el desarrollo final. Cuéntanos, Irene, ¿cómo lo hacéis en el estudio? ¿Cómo la puesta en escena? Es decir, ¿utilizáis herramientas virtuales? Tengo compañeros que los acompañan de bares y van viendo diferentes restaurantes a lo largo de, por ejemplo, A haciendo un nosotros proyecto. ¿Cómo eso lo no. hacéis vosotros? Pues a ver, nosotros después de la toma de datos, de tener información acerca del cliente, pues he pasado un tiempo en el que ordenamos todo lo que tenemos, todo lo que nos han transmitido y tenemos una primera reunión en la que le enseñamos unas ideas bocetadas, diferentes opciones de distribución, imágenes de referencia también que ayudan mucho al cliente para visualizarlo. Si es necesario, pues a lo mejor sí que se ha empezado a hacer algún 3D un poco volumétrico para que se haga la idea, pues selección de materiales, pero es una relación muy, muy en persona, ¿no? Muy un tú a tú que llevamos con el cliente. Nos gusta ese trabajo, ¿no? Nos gusta pues plantear, sacar todas las posibilidades que hemos barajado, incluso las que hemos descartado, y plantearlas con el cliente para que entienda por qué hemos llegado a ese punto en su proyecto, ¿no? Hay veces que si no lo haces y planteas una distribución, te empiezan a preguntar, ¿y por qué no esto es así? ¿Y por qué no mejor? Entonces es cuando de verdad tienes que mostrar todo el trabajo que llevas desarrollado para que entiendan por qué estamos a ese nivel. Entonces, pues nos gusta trabajar con el cliente, mano a mano. O sea,
consideramos que la participación del cliente es clave para que salga un proyecto que a los dos nos ilusione. Es importante, ¿no? La ilusión en las dos partes. Bueno, me estáis contando todos casos idílicos, ¿eh? Casos idílicos del cliente, hay de todo, hay de todo. Del cliente ideal, de que a la primera lo convencemos, de que nuestra idea les súper encanta y todo lo entienden, ¿no? Pero entrando ya en materia, por eso digo entrando ya en materia y en el tercer bloque, que es como la cría, ¿no? El resultado. ¿Qué pasa cuando ese cliente no le gusta la idea? Porque creo que nos ha podido pasar en algún momento, alguna vez en algún proyecto, de que no le acaba de encajar, se atreve el cliente a decirte que realmente no le gusta, te lo insinúa y a mitad del proyecto te has dado cuenta que no Sí, le ha gustado, pero no te dice. lo ha dicho. Sí se atreve, ¿Cómo contaros alguna anécdota de este tipo? Fran, venga, lánzate. No, hombre, no, que esto luego lo colgáis, no puedo contar anécdotas. Bueno, para darnos consejos. En nuestro caso, que sí que presentamos una propuesta un poco más completa, ya con una distribución o varias distribuciones que nosotros vemos que puedan funcionar, habitualmente acompañados de infografías, que sí que es cierto que ahí es donde ya en muchos casos ya has supuesto que van a haber muchas cosas que van a gustar. Es un poco, en ocasiones es un riesgo también, porque dices, he hecho mucho trabajo que si luego no gusta nada, pues toca echar para atrás. Por suerte, vamos, muy poquitos proyectos han habido en los cuales te digan, aquí no me gusta nada. Bueno, alguna cosita pueda no gustar, ya sea en cuanto a distribución, materialidad, etcétera. Pero claro, en esa reunión estás ahí para justificar el por qué has llegado a todo eso y todos los pros que hay de por qué hay que hacer esa distribución. Y bueno, pues ya es un poco una negociación entre cliente y tú, negociación entre comillas, ¿no? De buscar la mejor solución. A lo mejor en ese momento el cliente pues te da otra solución que dices, pues tienes razón, pues esta solución que me estás dando pues mejora lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Sabes qué pasa? Que como yo hago mucho proyecto residencial, muchísimas veces tengo que claudicar, porque, claro, yo opino que al fin y al cabo ahí van a vivir los clientes. Y ya me puede gustar a mí algo, ya no tanto en funcional, porque en funcional sí que peleamos bastante las cosas, pero en cuestiones estéticas o de materialidad, si al cliente le gusta una pared roja, pues al final lo vas a hacer roja. Resumiendo, ¿no? Así a grandes rasgos, pero es que es esa persona la que va a vivir ahí y ya le puedes decir contras de que sea roja, que si la quiere roja, pues al final dices, vale, pues roja, pues nada, ahí está, ¿sabes? Pero bueno, básicamente funcionamos así. Sara, ¿cuánto de partícipe dejas a tu cliente? Es decir, ¿cuánta manga le dejas para que participe realmente en el proyecto? ¿Y qué pasa, ¿no? Cuando te has dado cuenta que te ha dicho que todo que sí, pero llega una fase que estás ejecutando y te has dado cuenta que el cliente quizá, porque no lo ha entendido, porque esa confianza que pensábamos que teníamos con el cliente no acaba, y te das cuenta que se empiezan a cambiar cosas en ejecución de obra, que creo que eso nos ha pasado a más de un compañero, que luego en obra se empiezan a cambiar cosas. ¿Cómo solucionas esto o cómo le dejas a él? ¿En qué fases lo vetas o lo dejas entrar en todas? A ver, por supuesto que el cliente es partícipe de todas las fases del proyecto porque entendemos que así tiene que ser y sobre todo porque por esa misma razón evitamos que al final haya un fracaso por parte del estudio y por parte del cliente. Pero sí que es verdad que nosotros cuando estudiamos interiorismo deberíamos, esto lo digo en modo guiño, estudiar psicología. Porque en realidad somos psicólogos del diseño. Yo siempre nos digo que somos psicólogos del diseño porque yo creo que desde las 3 primeras reuniones sabemos cuando un cliente va a funcionar bien hasta el final o sabemos cuándo no va a funcionar, porque muchas veces el cliente te dice sí, y en realidad no se ha leído ni un plano ni una página. Entonces llega el momento de la ejecución y, oh Dios mío, que aquí viene la catástrofe. Entonces yo no les dejo pensar, sinceramente. Les digo que esto lo vamos a madurar, porque muchas veces es verdad que ellos también son muy impulsivos y de repente piensan en ese momento algo, pero no lo han pensado bien. Entonces, cuando ellos te plantean ciertos cambios es porque
sinceramente, de inicio, ciertos cambios sustanciales. Entiéndeme, no me voy a cambiar un color de aquí o de allá. Es porque de inicio o no hemos sabido bien plantear el proyecto o explicarlo bien, que muchas veces es que en realidad, yo siempre lo digo, un proyecto es premium o no, no solo porque el diseño sea premium, sino porque al final tú has sabido desarrollar todo ese proyecto y justificarlo. Entonces, para nosotros es súper importante acompañar al cliente en todas esas fases porque el proyecto, queramos o no, y para nuestra desgracia, está vivo. Y de que lo iniciamos, salvo que sean restauraciones que son muy rápidas, más ágiles y tal, los proyectos que se demoran más en el tiempo dan tiempo a pensar mucho. Incluso a nosotros nos ha pasado que proyectos ya aprobados han cambiado el programa de necesidades radical porque han contratado al doble de la plantilla. ¿Por qué no? Porque les han cambiado las prioridades. Entonces es hora de reenfocar y volvernos, digamos, a poner no a 0, pero sí a 0,5 y iniciar otra vez el programa de necesidades. Eso sí, nosotros tenemos claro que una vez nos aprueban un anteproyecto, se desarrolla el proyecto con ese anteproyecto. Si vamos a cambiar el anteproyecto, pues lamentablemente para todos, obviamente a nivel económico, para el cliente también cambia. Yo te iba a preguntar los límites, ¿no? Es decir, los límites del contrato para decir, es un proyecto nuevo, ¿cómo lo gestionáis? Pues a veces nos toca cerrar la boca y tragar, pero en las que podemos luchar y pelearlo, luchamos hasta el final y peleamos una reestructuración, porque obviamente ya hay un trabajo previo hecho con un programa de necesidades muy exhaustivo que detallamos para que luego hayan ciertos cambios. Entonces, aquí es que hay tanta variedad de clientes porque muchas veces el cliente no es tu cliente final, es un cliente que reporta a otras personas. Entonces, claro, esa cadena la tenemos que tener muy cerrada para que cuando llegue al cliente final no hayan cambios drásticos o sustanciales. Por eso para nosotros es súper importante y somos súper pesados en los inicios porque preguntamos mucho, nos reunimos mucho y luego es verdad que eso también te ayuda a que el cliente a veces te diga cosas en voz baja o que genere esa confianza y esa parte psicológica que tenemos en nuestra profesión, pues al final tenga un buen resultado. Obviamente no todos los proyectos son idílicos, pero yo Ahí Sara se nos ha congelado un poco. Creo que al final saber que va a haber un punto de crisis y nos anticipamos, pues obviamente el resultado lo vamos a poder ejecutar mucho más rápido y con menos inversión de tiempo y dinero por nuestra parte. Creo que es algo que hemos vivido todos en algún momento. Irene, ¿y cómo afrontáis vosotros cuando estáis en esa reunión, ¿no? donde planteáis la idea y donde estáis hablando y el cliente empieza, claro, a involucrarse, ¿no? en el proyecto, que es lo que estamos hablando, y empieza a aportar ideas que tú sabes que no le van a favorecer al proyecto y que egoístamente tampoco la imagen, es decir, que no te van a dar orgullo y que van a decir, esto lo he hecho yo, creo que esto lo hemos vivido, ¿no? Cuando a veces el cliente se empieza a involucrar demasiado y dices, es que este proyecto ya no, casi que no es mío. Entonces, sí. Casi que ha perdido mi identidad y casi que el cliente me ha contratado para validar sus propias ideas, pero esto no es un orgullo para mí, ¿no? ¿Cómo pones esos límites sin que el cliente se sienta ofendido? Porque es un tema peliagudo, ¿eh? Pues mira, nos gusta, cuando estamos reunidos, nos gusta mucho cuestionar lo que el cliente comenta. O sea, si al final él da una opinión, nosotros se la rebatimos mucho, se la cuestionamos, le hacemos que se la replantee. Al final, cuando realmente es una mala decisión, la acribillamos tanto que acaban por encaminarse un poquito, ¿no? Se tienen que dejar un poco llevar. Al final estás contratando a un profesional y tienes que ser consciente de que seguramente ese profesional, la idea que te está aportando, pues funcionará mejor que otra. Obviamente hay, pues lo que comentaba Fran, hay cosas que al final si el cliente quiere la paya roja, pues la quiere roja, ¿no? Hay cosas que no varían tanto el proyecto como para que se desvirtúe y ya no tenga la esencia que nosotros hemos proyectado. Pero sí que con cosas importantes sí que nos gusta pelearlas y que el cliente se cuestione mucho la decisión que está tomando.
le ponemos 1000 ejemplos, volvemos, a lo mejor le representamos la idea que él quiere, pero volvemos a la nuestra para que sea consciente de que esta idea es mejor y pues se lo justificamos por todos lados hasta conseguir por lo menos algo, ¿no? Un mínimo de modificación respecto a lo que él dice o por lo menos mejorar lo que él nos plantea. Hay clientes que, bueno, pues conocen nuestra profesión, tienen esa sensibilidad, que es un placer trabajar con ellos, ¿no? Es un lujo. Hay clientes que no tienen esa sensibilidad, pero entienden nuestra profesión y lo respetan y saben cuál es su papel. Y hay otros clientes pues, que es más difícil de que se replanteen lo que piensan. Pero bueno, poco a poco en el trabajo, ya te digo, justificando todo, replanteándonos todo, trabajando con ellos, porque es que es eso, cada proyecto es un mundo, cada cliente también, y hay que saber cómo llevarlo para que vaya por el buen camino. Es cuestión de trabajo y mucho diálogo y que haya mucha comunicación. Al final, todo ese trabajo, aunque es un tema peliagudo de tocar, pero va unido también a los honorarios, ¿no? Es decir, esos límites. No sé si podéis contar algún caso de un cliente, ¿no? que te contrata una cosa y se cree que el diseño es ilimitado. Es decir, bueno, hemos contratado hasta aquí, pero entra hasta aquí. No incluye, no sé si os ha pasado alguna vez que igual estás diseñando, pues no sé, la casa, el interior, bueno, pues ya que estás, también es toda la parte de fuera, ¿no? Es decir, Sara, ¿cómo pones esos límites? ¿Cómo lidias con esos? Al final, porque todo este trabajo, lo que comenta Irene, que comenta Sara, que comenta Fran, en cuanto a convencer, replantear una idea, son horas de nuestra actividad y forma parte de su trabajo. ¿Cómo se lidia con esto? Pero es que yo creo que muchas veces la culpa es nuestra, porque no sabemos explicarle bien o enfocarle bien al cliente. O sea, tú cuando vas a un dentista y quieres que te quite una muela, te cobra 75 euros. 2 muelas, 150 y 3 X. ¿No? Pues es que es verdad, pero es que esto funciona así. Es decir, nosotros cuando presentamos unos honorarios, en los honorarios viene un desglose de un anteproyecto, un proyecto de ejecución, unas infografías y una dirección de obra. Si la dirección de obra yo he estimado que por el proyecto tiene que durar 18 meses, 10 meses y estos son mis precios, si la obra no dura 10 meses y dura 18, pues te cobraré la parte proporcional de esos 8 meses que quedan restantes. Si te he hecho 3 infografías, 5 infografías o 10, depende de los honorarios, si quieres 15, pues pagarás a tanto la infografía por tener esas 15. Porque no es lo mismo presentar un proyecto y que un infografista ocupe 20 horas del mes haciendo 5 infografías que 40 horas del mes haciendo... Es que al final... Claro, pero en este caso es lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando tú tienes que justificar tu idea frente al cliente, porque igual el cliente te ha contratado 5 infografías, pero lo que estamos hablando, ¿no? Te está cuestionando un diseño que tú sabes pues, que no es idóneo y tú tienes que hacer 5 más para justificar que lo que tú dices es lo que vale. Entonces, claro, ¿dónde está el límite ahí? Ya, pero yo creo que... Por meter cizaña, darle un poco... No, sí, a mí me encanta la cizaña. Pero nosotros, sinceramente, es que rara vez presentamos más de una opción. Porque consideramos que la opción que hemos... o la opción que nosotros por la que apostamos es la mejor. Entonces, y eso, o sea, lo podemos justificar de todas las maneras posibles, de todos los métodos posibles y de la mejor manera posible. Al final, yo creo que cuando el cliente confía en ti, pues al final él mismo, su cabeza se obliga a decir, vale, es que he contratado a unos profesionales y estos profesionales me están diciendo esto por algo, porque he contratado a interioristas, a arquitectos, a lo que sea, porque me van a ofrecer la mejor solución para esto. Entonces nosotros en eso, pues la verdad es que somos bastante tajantes y sobre todo porque lo cerramos todo mediante contrato, que es algo que creo que es fundamental y que hay mucha gente que no hace, porque pues con compañeros lo hablamos. Y nosotros, pues bueno, de inicio del estudio no pasaba, pero al final llegas a unos formalismos y a unas exigencias que al final tú también te tienes que autoexigir y tienes que decir, yo en este proyecto cuántas horas tengo que invertir o me van a pagar unos horarios para X horas. Siempre echamos horas de más todos,
pero al final que sea lo mínimo o lo menos. Entonces, pues yo creo que eso es algo que tiene que tener un protocolo interno para que al final ese proyecto salga a flote como todos y que sea rentable. Y al final ya no se trata de que el cliente no quiera tu opción o sí. Yo creo que es una conversación de tú a tú y un lenguaje que va apareciendo se va desarrollando el proyecto, que hace variar unas cosas. Hay muchos métodos como para no tener que estar haciendo infografías siempre. O sea, yo creo que tenemos muchos recursos como para no tener que estar invirtiendo el tiempo en repetir o modificar o repetir. Ahí está, yo creo, la agilidad o no sé cómo, no me sale la palabra, pero ahí está el don de cada uno, cómo saber lidiar eso contra el cliente. ¿Qué opinas tú, Fran? ¿Te has visto en algún caso que hayas tenido que ese discurso del rey, pues eso, justificarlo en honorarios o poner tu límite, ¿no? Es decir, porque eso afronta y eso hay veces que surgen infidelidades. Yo creo que independientemente de los años de profesión que lleve cada uno en el estudio y con compañeros que acaban de empezar también como consejo, tienes que tener los machos bien puestos y con mucha seguridad, ¿no? Es decir, ¿o qué Pues te ha pasado mira, a tu caso? ayer mismo me pasó, ayer mismo tuve un caso similar a lo que me comentas. A ver, yo, por todo lo que estamos hablando, cada vez tengo más seguro que al final lo que puedas disfrutar o no de un proyecto depende de cómo es ese cliente. Y desgraciadamente pocas veces puedes saber cómo es. Porque también hemos mencionado antes que a lo mejor las primeras reuniones es de una manera y luego de repente pega un cambio de 180 grados que dices, no, esta persona no tiene nada que ver con cómo era en las primeras reuniones. Te puedes encontrar proyectos de envergadura o que para ti son muy importantes, que tengan unos honorarios altos, por ejemplo, pero que por cómo es ese cliente y el trato que tiene contigo y luego pues, tú con él, por todos esos factores, pues sea un proyecto que ya le cojas pues gana o no te apetezca trabajar más en él o lo quieras acabar. Y luego proyectos muy chiquititos con unos honorarios muy escuetos, pero que los clientes confían plenamente en ti y hacen que disfrutes un montón. Ya a partir de ahí, pues lo que decía Sara, ¿no? Que a veces pues tú haces tu valoración de qué trabajo vas a hacer, cuántas horas vas a invertir, la mayoría de las veces te pasas, otras no, otras incluso haces menos horas de las que habías valorado y habías pensado, porque ha ido todo muy fluido. Y entonces, pues, a ver, a mí personalmente, pues si en un proyecto estoy disfrutando mucho y tengo muy buena conexión con el cliente, pues oye, pues si hago más trabajo del que yo había contado, pues en general no digo nada, lo hago y ya está, o veo, o mira, bueno, pues le dije a lo mejor que haría este trabajo, he invertido menos tiempo en esto, pues venga, voy a invertir un poquito más en esto, que a lo mejor no me lo había pedido, no lo habíamos acordado, pero se lo voy a hacer, ¿no? Entonces, siempre intento llegar a equilibrios. Pero si veo que en algún proyecto pues, la cosa se alarga, piden cosas que no habías valorado porque no te las habían pedido, etcétera, pues claro, sí, llega un momento en el cual valoras y dices, mira, estoy haciendo este proyecto ya un poco a desgana porque estoy haciendo trabajos que por error mío no les he avisado con tiempo y decirles, oye, esto lo están haciendo, ¿vale? Tanto. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Pues puede que llegue a un punto en el que diga, oye, hasta aquí me habéis pedido ciertas cosas que no están incluidas. Yo no os las cobro porque no os lo he dicho antes lo que valían y no he cortado cuando tenía que cortar y ya está. Y ya hemos acabado. Y hasta luego. ¿Me explico? Normalmente lo entienden. También han habido trabajos que he cogido y he dicho, bueno, uno a lo mejor o dos que he dicho, me voy, ya no sigo. Esto es insoportable, no se puede seguir trabajando aquí y me voy. Pero ya te digo, se pueden contar con un dedo o dos dedos y ya está. Pero sí hay que llegar ahí, hay que llegar. Oye, al final estamos aquí para Sí, ¿no? Que al disfrutar final de nuestro trabajo y ganarnos hay que la poner en vida. valor, ¿no? Hay que ponerse en valor y decir, Claro, hasta aquí es hasta aquí. claro. Y ahí entra esa palabra, ¿no? La confianza. Es que si hay confianza mutua, si un cliente
va a confiar en mí para que acepte un poco esas ideas, que luego ya se discutirán, pero por lo menos, oye, lo primero que te estoy contando y esas soluciones que te estoy diciendo, por lo menos acéptalas. No vengas ya como a la defensiva de decir, a ver, esta persona que me va a presentar, que seguro que no me gusta. Que se dan casos a veces, no sé si os habrá pasado, y se dan casos. Luego os quería preguntar, porque cuando ha comentado antes Sara el tema de psicología en las escuelas, que sí que creo que es totalmente necesario, no sé cuántos matrimonios habéis salvado en vuestra vida profesional. ¿Os ha llegado el caso? Otro triangular. Otro triangular, ¿no? Eso, además, justo os iba a preguntar a Irene, que bueno, que a veces que parte de las disputas, ¿no?, que se viven con el cliente es quién toma las decisiones de los dos, ¿no? Hay veces que tenemos que hacer de adivino, no solamente psicólogos, y detectar muy bien en ese briefing quién paga, quién toma las decisiones, quién dice qué y quién dice no, ¿no? Supongo que cada estudio tendrá su metodología para adivinar o cerrar cuál va a ser el interlocutor, ¿no? Pero, Irene, ¿qué pasa? ¿Cómo nos puedes contar? ¿Cómo solucionáis cuando tienes un cliente que en la reunión se llega a un acuerdo y ese señor o señora luego llega al sofá a las 10:30 de la noche, que es cuando reflexiona y empieza a decirte, es que mi marido ha dicho o mi mujer ha dicho, pero no, se va a hacer esto, ¿no? Es decir, ¿cómo lidiáis estas cosas? Sobre todo para compañeros que están empezando, ¿no? Y que quizá no tienen tanto bagaje. Pues, a ver, lo primero es que dejamos que reflexionen mucho lo que les contamos. O sea, que nosotros les contamos todo y luego se van a casa y que reflexionen, lo mediten, consulten con la almohada, con la mujer, el marido, quien sea. Y bueno, entendemos que no, que cuando se presenta un proyecto de primeras que no has visto, sobre todo al principio, ¿no?, que no has visto nada, no sabes por dónde van a ir los tiros, pues necesitas un tiempo para madurarlo. Pero en el momento en que tienes 2 o 3 reuniones, se sabe perfectamente cada uno qué rol tiene, ¿no? Si al final te estás con una pareja, se sabe perfectamente quién es al que tienes que convencer de tu idea, entonces vas directo a por él o a por ella. Se nota, esas cosas se notan, ¿no? Hay muchos clientes pues que se dejan llevar por lo que opina su pareja, porque entiende que esa persona pues tiene más facilidad a la hora de interpretar la planimetría o de entenderlo, y se echan un poquito al lado y simplemente están ahí pues para apoyar y reforzar la idea que comenta su pareja. Y ya está. Pero bueno, se ve fácil. Al final es pues intentar captar esas cosillas y llevártelos a tu terreno. No te queda otra. No nos queda otra. Bueno, chicos, hemos llegado al tiempo. Ha pasado rapidísimo todas las preguntas. Vamos a pasar a la fase de el chat con los asistentes, pero antes de iniciar la parte del chat, os gustaría pues remarcar o alguna cosa que os haya quedado en el tintero y queráis compartir antes de meternos a las preguntas. Yo volvería un poco a lo que he mencionado antes, que ya cada vez estoy más convencido de eso, de que la calidad que pueda tener un proyecto o el sentimiento que le puedas coger, ¿no?, o las ganas que le puedas coger, principalmente es de cómo es cómo son esos clientes. Si son clientes que confían mucho en ti y el trato es agradable, respetuoso, etcétera. En mi caso ya puede ser grande o pequeño el proyecto que son los que coges a gusto y son los con los que disfrutas tu trabajo. El problema es que todavía no he conseguido tener esa técnica para poder localizar esos clientes. O sea, cuando vas hablando con ellos los vas viendo, ¿vale? Y los vas orientando, vas esquivando esto por aquí, por allá, ¿no? Tú te vas adaptando un poco a cómo son ellos también, porque bueno, al final es tu trabajo, ¿no? Tienes que intentar quedar bien, ¿no? Como hemos dicho antes, porque muchas veces cogerías, lo enviarías todo a hacer la mano y te irías. Pero no lo haces, ¿no? A veces pues tragas y tal. Pero, o sea, el hecho de decir lo que el trabajo de marketing, ¿no?, que comentabais al inicio, de decir hacia dónde me dirijo. Es que ese hacia dónde me dirijo muchas veces no te garantiza el hecho de encontrar a ese cliente que te pueda valorar tu trabajo o que pueda conocer tu trabajo. Habrá más probabilidades o menos, ¿de acuerdo?
pero yo por la experiencia que tengo es que te puedes encontrar sorpresas de cualquier tipo, ¿eh? Porque al final los clientes son personas como nosotros y un día te pueden levantar de buen humor y un día te pueden levantar de mal humor. Pero bueno, los encuentras, muchas veces los encuentras esos clientes súper agradables. Sí, los hay, por suerte. Sara, Yo creo que sobre todo lo que tenemos que tener claro es que al final estamos en esta profesión porque nos encanta, pero también somos autónomos empresarios, aunque trabajemos por cuenta ajena, ¿vale? Da igual, pero nosotros debemos marcarnos el objetivo de dónde quiero llegar, porque si no, seguro que nunca lo vas a conseguir. Entonces, al final, obviamente, todos tenemos clientes mejores y peores, da igual, y clientes con más presupuesto y con menos presupuesto. Pero una vez probado, pues ya sabes que ese tipo de cliente no lo quieres. O una vez probado otro, pues dices, ostras, pues esta línea es por la que quiero seguir, este tipo de proyecto es el que, ya no solo el proyecto, porque al final el proyecto puede ser muy bonito con un coste menor o no. Al final se trata de saber valorar cuál es el balance del tipo de cliente y hacia dónde quiero, porque al final un proyecto con poco coste puede ser súper rentable si ese cliente es muy fácil. Entonces yo creo que ahí está el equilibrio entre saber cómo enfocar nuestro futuro, sobre todo que creo que muchas veces no nos imponemos por no romper parejas, pero es que a mí eso me da igual. Quiero decir, si la pareja estaba mal, estaba mal. ¿Sabes? Entonces, yo creo que al final, o sea, muchas veces, ni para ti ni para mí, pues hazle caso al interiorista, que es el que te va a marcar el camino. Entonces, también tenemos que saber demostrar eso. Porque tú cuando vas a un profesional porque tienes alguna dolencia, algo que necesitas, confías en él. Y si te buscan es porque han visto algo en ti que les gusta. No te buscan al azar, a dedo. Te buscan porque han visto algo en tu portfolio, en tu persona, en tu estudio, lo que sea, que les ha gustado y les ha llamado la atención para llamarte a ti y no llamar a otro compañero. Es que tenemos una profesión que debe de ser así. O sea, los clientes tienen que buscarte por tu portfolio, por los proyectos que has hecho o por tu manera de trabajar. Pero, claro, los que vienen porque sí, es que me han dicho que venga, pero no sé lo que haces. A mí me ha llegado a pasar eso al principio. Claro. Me han dicho que venga, tengo un local, quiero hacer tal cosa, me han dicho que venga, pero es que yo no sé tú qué haces, qué eres, a qué te dedicas. Pero es que igual que tú vas a un profesional y te dice tajante las cosas porque lo tiene claro, porque no duda, porque lo tiene, pues que creo que nosotros debemos transmitir eso al cliente, que es que no hay duda, es que esto es así y es así por esto, por esto, por esto. Obviamente luego hay cosas que se discuten, pero en la línea general del proyecto, o sea, tenemos que marcar la batuta, porque si no marcamos la batuta y la marca el cliente, vamos al son del cliente y es lo que yo creo que debemos evitar. Sí, yo creo que hay que hay que poner en valor nuestro trabajo y que el cliente sea consciente y conocedor de nuestra profesión, ¿no? Eso es pues, lo que has dicho, Sara, es en la batuta nosotros. Está claro que al final pues haces proyectos y tiene que gustar al cliente y nos tiene que gustar, a nosotros nos tiene que emocionar. Por supuesto, al cliente también tiene que quedar satisfecho. Pero nosotros debemos marcar el ritmo, debemos marcar pues las pautas, debemos marcar hasta dónde, los límites, hasta dónde se puede llegar, que pues es un trabajo difícil, pero si ponemos en mano nuestro trabajo, el cliente al final tiene que entenderlo, o sea, debe pasar por el aro, ¿no? Es que somos los profesionales, estamos aquí porque ha venido a nosotros a contratar un servicio. Creo que si entiendes eso, si el cliente lo entiende, es un paso muy importante, ¿no? Para que luego no haya en un futuro otros conflictos que hacen que el proyecto empiece a desvirtuarse un poco y pierda su esencia. Muy bien, además os cojo una idea que me ha dado Sara para otro triangular, que es la línea, ¿no? El equilibrio entre la rentabilidad y el compromiso con la profesión, ¿no? Es decir, que al final
todos nos comprometemos y queremos dar el 100% para que el proyecto quede espectacular, el cliente esté contento, el resultado sea maravilloso, pero se nos tiene que olvidar que a veces esto es un negocio, ¿no? Y parece que hay momentos en el proyecto, creo que les pasará a muchos compañeros también, que estás tan involucrado en el proyecto que eso se olvida y eso, claro, eso no puede pasar. Somos empresas, aunque a veces se nos olvide porque trabajamos de aquello que nos apasiona, pero somos empresa, ¿no? Y eso creo que también tomo nota, será un debate interesante a dar paso, ¿no? Empezamos con las preguntas un poco tímidas, pero algunas sí que se ha escrito y la lanzo y me gustaría saber la opinión de los tres, ¿vale? A ver, ¿qué me escribe el primer compañero? Un segundito, que ahora se me ha quedado a mí colgado el ratón, cosas del directo. Un momentito, aquí lo tengo, vale. ¿Qué pasa cuando la supervisión y control de calidad del cliente es superior al tuyo y sobrepasa el nivel de detalle y acabados que ha pagado y que además en algunos casos los industriales pueden hacer porque no son tan buenos? Bueno, esto de la obra y el diseño también es otro debate interesante. Entonces, sí, porque a veces no, por lo que creo que entender la pregunta, si la interpreto mal, por favor, quien la ha escrito que me corrija. Es decir, que a veces no, que el cliente por precio contrata un tipo de constructora o de con unas calidades que luego no están de acuerdo a sus expectativas y culpa al interiorista, ¿no? ¿Qué pasa en esa supervisión? ¿Cómo se ponen sus límites? Sara, venga. A ver, es que yo creo que partiendo de la base que lo que primero que hay que decirle al cliente es que si él subcontrata la obra, nosotros como interioristas no nos hacemos responsables de los acabados que vaya a tener eso. Perdona que te corte. Y hoy en día, hasta cuando lo dices tú, tenemos una crisis de mano de obra muy importante en estos momentos y hay veces que ni siquiera contratándolo nosotros. Perdona que te he cortado. Sigue, Sara. Sí, no, efectivamente, pero sobre todo, el punto fundamental es que si no es nuestra contrata, no nos hacemos responsables de los acabados que tenga. ¿Que va a desvirtuar el proyecto? Obviamente, pero al final es algo que va a decidir el cliente si quiere tener buenos acabados o menos. Nosotros con los fotógrafos, pues luego, ya sabéis, todos somos... Otro triangular. Pero cuando la contrata es nuestra, pues es que también depende de nosotros marcarles, si quieres un proyecto, si quieres una reforma de 10, este es el precio. Si quieres una reforma de 7, este es el precio. Y si quieres una reforma de 3, este es el precio. Aquí hay diferentes industriales con diferentes calidades. Creo que eso es lo primero que hay que decirle al cliente, ¿qué quiere? Y en función de eso, pues ya saber a qué tipo de industrial te tienes que dirigir y a cuál no te tienes que dirigir. Porque obviamente hay obra barata y obra mucho más cara y la calidad a la vista está. Entonces, yo creo que eso es algo que en una conversación también de inicio tiene que ir fluctuando, pero sobre todo que hay que preguntarle al cliente cuando te encarga un proyecto, obligarle a que te diga qué inversión quieres hacer. Dame una horquilla. Por favor, Sara, si llegas a coger esa fórmula mágica, compártelo con tus queridos compañeros, porque es la pregunta mamporrera. No, eso... Es la pregunta mamporrera de... Yo siempre digo... Es fácil. No va de broma. Yo les digo que yo no empiezo a dibujar si no me dicen eso. No, yo lo consigo. No sé cómo, pero una horquilla te tienen que dar, porque claro, no es lo mismo proyectar un proyecto de 100.000 que de $500.000 o que de 20.000. No tiene nada que ver. Yo también les digo una X, no, tanto no digo, pues sí que tenemos, entonces partimos de un precio, entonces partimos de 5 a 6 0. Claro. Esa es la metodología que uso yo. ¿Cuánto te quieres gastar? Ay, no lo sé. Y entonces dices, 200.000. Hala, ¿qué dices? 50.000. Había pensado 30.000. Vale, pues no se puede hacer. Y ya está. No, eso es un poco eso. Y ahora la pregunta que habías dicho, sí que hago especial hincapié al inicio, cuando explicas un poco tu procedimiento de trabajo, etcétera, que nosotros lo que hacemos es una dirección creativa de la obra, donde vamos a comprobar que lo que se va a hacer es lo que nosotros hemos plasmado en el proyecto, en cuanto a materialidad, distribución, etcétera. Es decir, y ya está, intentamos alejarnos un poquito de lo que mencionabas del tema de calidades, por ejemplo, porque nosotros nunca subcontratamos lo que son los oficios, trabajamos que es el cliente el que
el que contrata directamente los oficios. Sí que le aconsejamos, si él no conoce a nadie, pues nosotros le aconsejamos, tenemos nuestra constructora de confianza, empresas de confianza, pero aún así nosotros no contratamos ninguna. Entonces, de esa manera, pues sí que nos cubrimos la espalda pues para posibles fallos que puedan haber a la hora de ejecutar la obra. Y si al final el cliente pues te hace a ti responsable de cosas que hayan podido pasar y no entiende que tú no eres el que estaba ahí montando, alicatando, pintando o lo que sea, no entiende que no eres tú, porque yo controlo lo que yo estoy diseñando y yo estoy dibujando. Y ya está. Otra cosa es que dibujes algo mal y en obra se ejecute lo que tú has dicho y esté mal, ¿vale? Ahí ya apagaremos el fuego como sea, que es otra profesión que no hemos comentado, que el bombero. También, o sea, yo me paso el día apagando fuegos también. Tienes que hacer una lista de... Claro, no, es que el director y interiorista debajo tiene muchos epígrafes que te tienes que dar de alta también en la seguridad social, pero eso no lo menciona. Entonces nosotros trabajamos así. Intentamos distanciarnos un poquito, lo que sí que dejamos con el cliente es eso, que todas las visitas de obra que hacemos, lo que es la dirección, entre comillas, de obra, es una dirección creativa, que es, revisamos que se va a ejecutar lo que hemos dicho en nuestro proyecto. Pero si algo no se ha ejecutado bien, sobre todo si los oficios los ha buscado él por su cuenta, le avisaremos, se lo diremos, intentaremos buscar la manera de solucionarlo, pero no nos hacemos responsables. Yo, en parte, comparto lo que ha dicho antes Sara, de que, bueno, al final nosotros proponemos la realización de obra y su dirección. En eso nos mojamos. O sea, con nuestros industriales sí que nos mojamos, pero si el cliente mete otras terceras personas, pues ahí no nos podemos hacer responsables. Lo que sí que, a diferencia de lo que ha dicho ella, nosotros, por ejemplo, trabajamos, tenemos unos industriales de confianza con los que trabajamos, que son varios, y siempre es con ellos porque sabemos cómo trabajan, ¿no? Sabemos que podemos llegar al nivel que hacemos nosotros. No, por ejemplo, como ha dicho ya, te doy un presupuesto y esto es nivel 10. Si quieres esto otro, es otro nivel, vale, más económico. No, nosotros es ese nivel y si no es ese nivel, pues hay que buscarse por otros lados. Pero nosotros no apostamos por industriales que sabemos que no nos van a responder como creemos. Os hago una tercera pregunta. Os exijo brevedad porque estamos en el Ecuador del tiempo de preguntas. ¿Existen muchas diferencias entre las peticiones que os dirige el cliente y las necesidades o carencias que detectáis en su proyecto? Irene, ya que te habías arrancado. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Repito, más despacio. ¿Existen muchas diferencias entre las peticiones que os dirige el cliente y las necesidades o las carencias que vosotros detectáis en el proyecto? Hay veces que sí, hay veces que te llegan con una idea y claro, luego le empiezas a plasmar y dices, bueno, vamos a ver, pero ¿y todo esto lo estamos dejando atrás? ¿Estás seguro de que bueno, pues voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero estás proyectando una vivienda y a la gente se le olvida que va a tener una lavadora, que va a tener un espacio de limpieza, ¿no? Donde va a guardar la fregona, no sé, esas cosas que la gente no sorprende. Yo quiero mucha bancada, sí, vale, tú quieres mucha bancada, pero al final que sepas que también vas a tener otras necesidades, que es normal que no las estés contemplando, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para decirte, vale, vamos a intentar tener al máximo la máxima bancada que se pueda, pero no podemos dejar de lado otras cosas que son importantes. Entonces, pues sí, el cliente viene con una idea o él piensa que la solución que tiene en su cabeza es la mejor, pero luego, pues cuando estén esas reuniones, pues tienes que contarle pues otras cosas que él se están olvidando, se están escapando. Sara, tú que además de vivienda hacéis proyectos también contract y relacionados con otros ámbitos más profesionales, ¿qué pasa? Pues también nos pasa, ¿no? Que se dejan muchas cosas en el tema de cuando van a montar un negocio. Que se dejan o que quieren demasiadas cosas y luego todo no cabe. Entonces, bueno, esa es otra, de vamos a tener vecino un trozo más de local. Correcto. A ver, yo creo que cuando se dirigen a un profesional como nosotros es porque saben que hay carencias en lo que pues tienen unas ideas claras o por ahí tienen sus nubes,
y en esas nubes tienen X requisitos que sí o sí quieren tener, pero yo creo que ahí estamos nosotros para acabar de completar el círculo completo de pues, todo el programa que requiere el proyecto que nos están encargando. Creo que es algo que en todos los clientes pasa. Ellos vienen con una idea y luego empiezan a pensar. No es que empiecen a pensar, es que tú les haces reflexionar. Es lo que ha dicho Irene al final, que creo que por eso acuden a nosotros. Si lo tuviesen claro, pues seguramente el que se quiere reformar una cocina iría a un sitio donde le fabriquen la cocina y se la monten. Y no, al final ellos necesitan pues, que nosotros les aportemos nuestro saber hacer y que de esas ideas que tienen saquemos el máximo partido. Podemos decir que eso también es, hablando, ¿no?, del inicio de la reunión, que es exactamente más de confianza, ¿no? Es decir, el que tú vayas por delante del cliente haciéndole ver que hay muchas cosas que parece que no tenía controladas, también hace que confíen en nuestra profesión, ¿no? Fran, a ti también supongo que te habrá pasado, como decía Irene, ¿no? Es decir, que el cliente te dice esto, sí. ¿Y dónde vas a meter ahora esto que parece que falta, ¿no? Ambos casos, tanto lo que ha dicho Irene como Sara. En ocasiones que el cliente no ha tenido en cuenta ciertas cosas, como que en otras ocasiones tiene en cuenta demasiadas cosas que no caben. Entonces, y a veces una cosa que necesitan repercute en otras que obligan a hacer otras modificaciones, y en otras ocasiones que hay cosas que son hasta inviables de hacer y tienes que decirle al cliente, esto que quieres hacer es imposible. Y seguro, y al final no se puede hacer. O sea, hay muchos casos, pero sí, ocurre de todo. Podríamos escribir un libro todas, supongo. Sí. Pero para bien y para mal, ¿eh? Es que los clientes te dan lecciones también. Sí. Creo que también es bonito en la profesión, ¿no? Cuando a veces el cliente te dice cosas y te sorprende, ¿no? Decir, pues bueno, esto parece interesante, es una reflexión que anoto también para mí. Interesante. Muchísimas veces comentarle al cliente, ¿y para qué me has contratado? Si te están ocurriendo en esta reunión más cosas a ti que a mí, o sea, también pasa a veces. Fran, aquí hay una afirmación directa para ti que pone, estoy totalmente de acuerdo con Fran. Si sirve de algo esa asignatura de psicología que comentáis, que debería ser obligatoria en la carrera, la autopsicología también es necesaria. Y el escucharte en esas primeras charlas con el cliente son las que tu interior te va a dar señales si va a haber un buen feeling con el cliente, con el proyecto, al final o no. Al primero que debemos escuchar pienso que es uno mismo y sé que es difícil en las primeras sesiones con tanta información, pero es práctica. Es un consejo que nos da un compañero desde el chat y creo que... Sí, es la propuesta que había hecho Sara, que yo he cogido al vuelo y sí, es necesaria totalmente. La última pregunta, que es para Irene. Irene Notario, en un despacho grande como el vuestro, perdona, espera un segundo, que se me ha ido, la penúltima. Para Irene Notario, en un despacho grande como el vuestro, ¿cómo se reparte la gestión o la coordinación de los clientes? ¿Es individual, proyecto más diseñador o hay una persona especialmente dedicada al contacto con los clientes? Bueno, pues Pepe es el que normalmente la primera toma de contacto con el cliente la hace él. Luego nos vamos incorporando, conforme se va desarrollando el proyecto, nos vamos incorporando al resto del equipo, ¿no? Pues a lo mejor en conocer al cliente y saber lo que busca está él solo, pero en el momento en que ella viene a contarnos sus necesidades y es algo más extenso, pues aparecemos los interioristas en esa reunión. Luego, pues sí, se sigue avanzando, pues el tema de toda la planimetría que se hace, pues también la plantea. Al final, somos todos los que participamos en el proyecto prácticamente. Incluso, bueno, como tenemos también la tienda, muchos proyectos que se hacen en el estudio, pues hay veces que continúan el tema de amueblamiento con la tienda. O sea que al final pasa prácticamente por toda la gente del equipo. Sara, vosotros que también sois varios, aunque no sea directa a ti la pregunta, pero también es interesante, ¿lo gestionáis una sola persona de tu equipo es la que siempre tiene el contacto con el cliente en función del proyecto? ¿Cómo lo gestionáis vosotros? No, a ver, es cierto que siempre el proceso de negociación siempre lo hago yo y una vez está cerrado el proyecto ya sí que asignamos un responsable de proyecto dentro del equipo, porque muchas veces no participa solo una persona del equipo, participan varios.
y esas personas son las que en el día a día ya, una vez la relación ya está un poco cerrada, o sea, los primeros procesos de negociación no, pero luego ya en la toma de necesidades, etcétera, ya van apareciendo. Luego al final son los que van desarrollando el día a día del proyecto. Y pues yo asisto a algunas reuniones, a otras no, pero sí que es verdad que nos gusta que haya una persona que se involucre de 0 a 100 en ese proyecto, porque al final es la que marca todos los hitos y todo pues al final todo el programa, ¿no? Y lo va desarrollando. Pero bueno, en nuestro caso nunca es una persona, siempre hay mínimo dos personas en cada uno de los proyectos. Fran, ¿cómo lo hacéis vosotros? Pues yo estoy yo solo. Mi vida es un infierno, tengo que gestionarlo todo. Clientes, dibujos. Bueno, recientemente se ha incorporado una persona más, entonces ya nos estamos repartiendo un poquito los proyectos, pero sí, al estar yo solo es complicado porque tienes que sacar muchas horas de lo que no hay. Y claro, entre gestionar clientes, bueno, todas lo sabréis, pero entre gestionar clientes, dibujar, renderizar, facturar, trimestre, etcétera, etcétera, pues bueno, va por temporadas, ¿no? Pero de momento se va aguantando. Tengo más canas que antes, pero bien, ahí vamos. Bueno, mi compañera Sara estará conmigo que hacerlo solo es duro, pero gestionar un equipo también. Sí. No te pienses que es más fácil. Sí, no digo nada que me están escuchando. A mí también me están escuchando. No, a ver, eso es completamente cierto, ¿eh? Es que nadie nos ha enseñado a gestionar equipos. Es decir, nosotros hemos estudiado interiorismo, diseño de interiores, no cómo gestionar un equipo o una empresa. Entonces, pues lo hacemos de la mejor manera posible y sobre todo, pues documentándonos y pues recibiendo consejos y ayuda como estamos hoy mismo pues con otros compañeros que son empresarios. Y a veces pues salimos victoriosos y otras veces no, pero bueno, yo creo que también al final es muy difícil tener un equipo bueno y yo, gracias a Dios, y aquí me oyen, pero gracias a Dios lo tengo. Así que, no, sobre todo desde mi punto de vista es que o sea, creo que al equipo también hay que dejarlo volar solo, porque al final es la única manera de que se involucren al 100% en los proyectos y sobre todo que muchas veces tú no tienes la respuesta a todo o muchas veces te cuentan algo de un proyecto que tú sabes que está, lo llevas, pero el detalle no lo llevas, entonces al final tú les das un mal consejo porque en el día a día no estás y te están preguntando, entonces yo intento que sean cada uno que sea muy independiente en ese aspecto. Ya nos tomaremos un café, Sara. Ya nos tomaremos un café. Cuando quieras. Hablar de gestión de equipos. También lo dejo caer aquí, ahora que no me oye ningún compañero del colegio, para algún curso así que tenga que ver con esto. Ahí lo dejo caer. La última pregunta, además que vamos a acabar en time, que no hay cosa que me guste más que acabar en tiempo. A ver, esta va para todos. ¿Se os ha dado la situación en que los industriales, todos o alguno, son contratados por el cliente y al ser de confianza para ellos se ponen de parte de lo que ellos les cuentan o boicotean el proyecto, gestión de la obra, o sea, que hacen cosas mal, pero supongo que lo van tapando, ¿no? De tapadillos. O les hablan mal de vuestra gestión y consiguen crear un conflicto. ¿Cómo gestionan esto? Que me da la risa floja a mí con estas cosas. Bueno, la culpa siempre es el interiorista, ¿no? Os hago por lo menos que siempre digo a mi cliente. Llegará la obra y la culpa siempre será del interiorista. Claro, entrará a la obra y ya está así el decorador, eso siempre está así. Bueno, sí, ha pasado, sí. Sara, ¿qué vas a decir? Yo es que vuelvo a insistir y yo soy muy pesada con mis clientes, ya me veis que soy un poco pesada, pero es que yo les insisto mucho en que si entra alguien que es ajeno a nosotros, que llevemos esa obra, si no la llevamos obviamente nos da igual, pero si llevamos esa obra, primero que no me van a poder penalizar,
eso ya es algo que entra dentro del contrato, porque yo no me hago responsable de ese industrial y que pueda o no paralizar ese proyecto. Y luego, pues obviamente, tenerlo muy controlado a ese industrial y sobre todo, pues esa psicología que sabemos ejecutar, pues hacerse muy, muy amigos de ese industrial. O, si tenéis la oportunidad, darle otra obrita. Y entonces ya sabéis que por una tira y por la otra floja. No sé, ese tipo de cosas que tenemos que saber hacer para que, pues para que no sea un conflicto dentro del proyecto. Pero eso depende de cómo te veas, Sara, porque el oficio te puede ver como un aliado al cual tú le estás ayudando a ejecutar un trabajo con toda la documentación que desarrollas y la explicación y tal, y que además, como has dicho, le puedes dar otros trabajos, o ser entre comillas, el enemigo que cree que tú vas allí a que trabaje. Porque su idea a lo mejor no era trabajar tanto, a lo mejor era hacerlo más fácil. Entonces tú vas allí a fastidiar, ¿sabes? Entonces Ya, también pero depende bueno, mucho de él. Espera, a ver, Irene, que quería hablar. Perdona, Sara, que te No, corté. que confío que cuando entra un nuevo industrial que no conocemos, entra así, pues eso, que quiere ganarnos, ¿no? O sea, supongo que querrá pues, que le cojamos para otra obra, ¿no? Y que, pues, que quiere hacerlo bien. Yo confío en que los industriales que entran, claro, en teoría, que entran de nuevas y no conocemos, intentan pues hacerlo lo mejor posible para que sigamos contando con ellos. O así debería ser, por lo menos, ¿no? Porque creo que es una oportunidad muy buena que tienen para seguir trabajando y que les salgan nuevos proyectos para hacer. pero yo creo también que al final que entre un industrial, si nuestro trabajo está bien hecho, se puede defender y sobre todo que yo creo que el industrial tiene que, o sea, tiene que formar, o sea, tienes que involucrarlo dentro del equipo. O sea, al final nosotros cuando asignamos a un director de obra o alguien que designa la obra, desde inicio ya están marcadas esas pautas. Si boicotea tu diseño, es que al final hay que hacerle entender al cliente que el diseño lo ha elegido él y lo ha firmado él. O sea, otra cosa es que nos hayamos equivocado y lo siento, tenemos que asumir nuestros errores, también nos equivocamos. Y si tiene razón, pues la tiene. Pero que entre a boicotear el proyecto sin más, yo hasta ahora no me he encontrado con ninguna persona que quiera boicotear el proyecto. Sí que ha aportado cosas, o sea, cuando nos hemos encontrado con alguien sí que ha aportado cosas y yo creo que al final la comunicación es la clave de todo. Cuando te comunicas bien con un tercero que no conoces, pues yo creo que las cosas luego son mucho más fáciles. Pues chicos, ha llegado el fin de Triangular de esta edición. Ha sido de verdad un placer absoluto contar con vosotros. Creo que ha sido un debate muy interesante. A mí se me ha quedado corto, no sé la sensación que habéis tenido vosotros. Y sí que os voy a pedir muy corto, por favor, muy breve, una mini conclusión o un consejo que le podáis dar a compañeros que están empezando o que están ya con un estudio más grande como el vuestro. Un poco qué clave, ¿no?, tenéis para poder afianzar ese discurso del rey o un mini resumen. ¿Qué consejo dais? Fran, muy breve. Yo diría sobre un titular, todo, un titular. Conseguir la confianza con el cliente y que haya una confianza mutua. Eso para mí es lo principal, que el cliente confíe en el trabajo que vas a hacer y luego ya saldrán los pros y los contras de cada cosita, porque no vas a aceptar siempre el 100% a la primera. Pero si él confía y tú confías en el cliente, funciona todo, la relación funciona mucho mejor. Yo les diría que, perdón. Sara, un titular. Me he colado. Un titular, eso es muy difícil. Irene. Toma. Qué chaquetillas, Sara, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Fran, la confianza es clave, ¿no? Al final hay que transmitirle al cliente pues esa seguridad, profesionalidad, que se sienta a gusto y que pues intentar que todo fluya y que sea natural. Te voy a dar un titular. Yo pondría... No me digas confianza, mójate. No. Yo pondría el discurso de la experiencia prejustificada. Sara, te has congelado. ¿Por qué? Porque creo que
Perdona, Sara, ¿Me escucháis? perdona, disculpa, que se te ha congelado. Justo lo más importante. El titular, por favor, sí. Nada, yo pondría el discurso de la experiencia o el relato de la experiencia. ¿Por qué? Porque antes de enfrentarnos a un cliente debemos, para los nuevos, los que acaban de colegiarse, los que acaban de salir de la carrera, que cojan un poquito de experiencia, porque si no se encontrarán con muchos casos en los que odiarán su profesión y eso es lo que no queremos que pase. Porque hay muchas cosas ajenas al diseño que nos enseñan a diseñar, fantástico, pero no nos enseñan a nada más. Entonces, que cojan experiencia con terceros, que colaboren con ya gente consolidada o con lo que sea, pero que tengan un poco de experiencia para saber manejar muchas situaciones que van a suceder a lo largo de su recorrido profesional. Pues bueno, muy buenos consejos. Ojalá los hubiera tenido yo cuando empecé, hace ya también unos cuantos años. Y nada, de verdad, reiterarme, pero agradeceros vuestro tiempo. Espero que hayáis estado tan a gusto como hemos estado nosotros. Y nada, deciros que para vosotros y para todos los participantes, que podéis ver en unos días, colgaremos completa la entrevista en YouTube, por si queréis analizar las conclusiones que hemos estado hablando durante la tarde. Y eso, agradeceros y os esperamos en la próxima edición como participantes también. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.